Después de introducir el cómo se planteó esos problemas de cálculo de área debajo de una curva, usando suma infinita de las áreas de figuras tan conocidas como los rectángulos, se empezó a investigar, ya se sabía muchas cosas, y existieron, por hacer un resumen rápido, tres matemáticos. Uno se llamaba Riemann, otro Cauchy, y por último Barrow, que entre los tres, pues, dedujeron la forma de hacer o de calcular esas áreas mediante una integral. ¿De acuerdo? Riemann primero, Cauchy después y Barrow por fin, la regla de Barrow, que es la que nosotros vamos a utilizar al final, pues entre los tres fueron construyendo una serie de propiedades que deben cumplir las funciones continuas que nos llevaron al cálculo de áreas. Con lo cual han creado una herramienta superpotente para calcular cualquier tipo de área de figuras que no sean los polígonos tradicionales. Fíjense que nosotros lo que queremos hacer, para no perder la noción, ¿no? Tenemos una función continua, sea la que sea, que se llama f de x. Marcamos un límite inferior, que lo voy a llamar a. Marcamos un límite superior, que lo voy a llamar b. Y voy a construir un recinto delimitado por a, b y la función. Me explico. Cambio de color. Esto es lo que yo quiero construir, ¿no? Delimito límite inferior, límite superior. Y la región o el área que yo quiero calcular, miren cómo lo estoy dibujando, es ese trocito de ahí. Eso es lo que calcula las integrales definidas. Y siempre como top inferior el eje X. ¿Vale? Hasta el eje X. Y estos tres matemáticos descubrieron entre los tres cómo se hace. ¿Vale? También, si recuerdan en las primeras clases de integrales, yo les dije que el símbolo de integral era una S, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues viene de la suma de esos infinitos rectángulos que describimos en el primer vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, la integral definida como concepto de área, la que está arriba, o sea, esta línea, este trocito, esta franja verde marcada aquí, se calcula de la... Bueno, perdón, vamos a empezar primero cómo se escribe, que siempre es importante cómo se escribe, ¿no? Pues el cómo se escribe es muy fácil. Se vuelve a colocar el signo de la integral, dentro de la integral coloco la función debajo de la cual quiero calcular el área hasta el eje X, con el mismo lenguaje que las integrales indefinidas. La única diferencia es que yo tengo que definirla, o sea, acotarla, tanto de manera inferior por el punto A, por el valor x igual a A, perdón, y por el límite superior por el valor x igual a B. Entonces se escribe así. Los límites de integración se colocan el inferior en la parte de abajo del signo de la integral y el superior en la parte alta del signo de la integral, diciendo con esto que esto no significa otra cosa que calcula el área que está por debajo de la curva desde x igual a A hasta x igual a B. O sea, esta frase es como la traducción de estos símbolos y corresponde a la zona verde que he marcado en el dibujito de arriba. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron nuestros tres matemáticos es: ¿qué debo hacer cuando quiero calcular este área? Pues muy fácil. Miren con lo que debo hacer. Primero, calcular la primitiva de f de x. Perdón, me equivoqué. Primitiva de la función f de x. Eso ya lo sabemos hacer. Porque simplemente lo que debo hacer es calcular la integral indefinida. Aquí la K no hace falta escribirla, ya verán, porque esto sobra, ¿vale?
porque me voy a quedar con la primitiva original cuando acabe de 0. Eso es lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, no podemos calcular área sin saber integrar. ¿Vale? Aunque este es el procedimiento lógico. ¿Vale? Bien, primer paso. Esta igualdad, por decirlo de alguna manera, fueron los dos primeros matemáticos, ¿vale? Tanto Riemann como Cauchy demostraron que esto siempre es verdad. Que lo primero que hay que hacer es calcular la primitiva. Y lo segundo que hay que hacer es aplicar la regla de el otro matemático, cuyo apellido es Barrow. ¿Vale? Y la regla de Barrow dice lo siguiente. Una vez que yo he calculado la primitiva, miren cómo la llamé f de x mayúscula, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Cuando me pidan calcular la integral definida de f de x minúscula entre a y b, yo lo que hago es, primero, calcular la primitiva como dijimos en el primer paso. Y ahora la forma de escribirlo es la encerramos. Sin la K, recuerden. La encerramos en unos corchetes y delimitamos el extremo inferior aquí debajo, lo escribimos, y el extremo superior. Y eso es la llamada regla de Barrow. ¿Y qué hay que hacer para la regla de Barrow? Pues miren, muy fácil. Esta igualdad se llama, lo que estamos aplicando aquí, ¿no? Regla de Barrow. Vale, pues es muy fácil. Fíjense lo fácil que es. Cojo la primitiva, sustituyo donde está la x, primero el extremo superior. Y le resto lo mismo, el valor que me da f de x, cuando x vale el extremo inferior. Esto es un numerito, este es otro numerito, lo resto y me da otro numerito. Vamos a llamarlo, yo qué sé, d. Y esa d, ese valor d mirado como la parte geométrica, corresponde a este numerito que está aquí debajo. ¿Vale? Esta es la primera deducción de cómo se calcula una integral definida. Cuidado, ¿eh? Vamos primero a calcular la integral definida y una vez que sepamos aplicar la regla de Barrow, que es lo que hay que hacer, después les enseño a enfocarlo a cálculo de área, porque no siempre las funciones, como pueden ver, están aquí arriba, ¿no? La función tiene que ser continua, evidentemente, pero habrá otro tipo de planteamiento que puede ser este, ¿no? Una función, una parte arriba, esto es A, imagínense, ¿no? Y esto es B, y me quedaría entonces dos trocitos. Hay varias situaciones que hay que explicar un poquito, ¿vale? Entonces, todavía esta forma de plantear la parte geométrica, la parte gráfica, la vamos a dejar para después, para los casos, ¿no? Lo primero que vamos a ver es, vamos a utilizar la parte matemática. O sea, por ejemplo, yo qué sé, vamos a empezar por la integral definida de la función x desde 0 hasta 2, imagínense, ¿no? Miren lo que he escrito. Tengo que integrar, primer paso, ¿no? En el primer paso, ahí es la primitiva. Miren lo que he hecho. Sin todavía los extremos. Los extremos, la primitiva la encierro entre dos corchetes y los extremos los sigo colocando aquí. Este es el primer paso. ¿Lo ven? Y el segundo paso es aplicar la regla de Barrow. O sea, recuerden, sustituyo primero el extremo superior en la expresión de la función primitiva y le resto el extremo, perdón, que es 0, ¿no? Lo hago bien, lo explico bien, aunque no hace falta escribirlo, pero lo explico para que lo vean bien. Por lo tanto, si hago esta operación, me da 2. ¿Vale? O sea que el valor de la integral definida es 2. Si ahora lo enlazo con lo que expliqué de lo que significa ese 2, miren lo que he hecho. Fíjense, tengo los ejes cartesianos, dibujo la función y igual a x, que es la recta que divide a los cuadrantes por la mitad, ¿no? Esto, 1, 1, ¿verdad? Es una recta, 2, 2, 0, 0. Y lo que estoy calculando yo aquí es qué área queda por debajo de la curva hasta el eje X desde 0 hasta 2. Pues por debajo de la curva hasta el eje X de 0 a 2, ¿estarán de acuerdo conmigo? Que es este triángulo, ¿no? ¿Verdad? Y fíjense, el área de ese triángulo es el área
el triangulito este, como todos recordarán, es base 2 por la altura 2 partido por 2. Y esto da 2 unidades cuadradas, porque yo no sé si son centímetros, metros, lo que sea. Coincide perfectamente, tal como descubrieron Riemann, Cauchy y Barrow posteriormente, que la idea de primero calcular la primitiva y después aplicar la regla de Barrow, con este ejemplo muy sencillito, coincide los dos conceptos. El concepto matemático y el concepto gráfico. Y vamos a utilizar el concepto matemático para resolver problemas gráficos. Esta es la primera idea. ¿Vale? Esta es la definición. O cómo se hace, cómo se calcula, todavía sin áreas, ¿vale? Cómo se calcula primero una integral definida. En los siguientes vídeos vamos a ir desglosando ese cálculo de las integrales en las diferentes situaciones que me pueden plantear en los problemas cuando me piden que calcule áreas. ¿De acuerdo? Espero que más o menos lo hayan entendido y lo tienen ahí para verlo tantas veces como quieran. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.